Rodrigo Mendoza cabalgaba con la arrogancia de quien cree tener el mundo en sus manos. A su lado, su nueva prometida, Valentina, reía de algo trivial, su voz mezclándose con el sonido rítmico de los cascos de los caballos pura sangre sobre el camino de tierra. El sol de la primavera bañaba el valle con una luz dorada, y Rodrigo se sentía el rey de todo lo que alcanzaba a ver. Tenía negocios prósperos, tierras que se expandían, y una mujer hermosa y rica a su lado. Había construido el imperio que siempre soñó. Pero el destino tiene una forma peculiar de humillar a los reyes. Al pasar cerca de una propiedad modesta, una tierra que él conocía demasiado bien, Rodrigo vio algo que hizo que su corazón dejara de latir por un segundo eterno. Allí, caminando con dificultad desde la casa hacia el granero, estaba Gabriela, su exesposa. Llevaba un vestido sencillo y gastado, el cabello recogido en una trenza desordenada, y en sus brazos cargaba una brazada pesada de leña. Pero no fue eso lo que congeló la sangre de Rodrigo. Fue su vientre, un vientre enorme, redondo y bajo, inconfundiblemente avanzado. 7 meses, calculó Rodrigo instintivamente. Tal vez 8. Rodrigo jaló las riendas con tanta violencia que su caballo relinchó y se alzó sobre sus patas traseras. «¡Rodrigo!», gritó Valentina asustada. «¿Qué te pasa?». Él no respondió. Su mente era un torbellino de fechas y matemáticas crueles. Se habían divorciado hacía 8 meses. Ese bebé, ese niño que Gabriela cargaba mientras hacía el trabajo de un hombre, era suyo. Y él no había tenido ni la menor idea. Hubo un tiempo, no, hace mucho, en que Rodrigo y Gabriela habían sido felices, o al menos eso creían. Se habían casado jóvenes, impulsados por la pasión y la promesa de un futuro juntos en la pequeña propiedad que Gabriela había heredado de su padre. 10 hectáreas de tierra fértil, árboles frutales y una casa que olía a hogar. Gabriela era una mujer de la tierra. Amaba despertarse con el sol, sentir la tierra húmeda entre sus dedos, ver crecer lo que sembraba. Para ella, la felicidad era simple, un techo seguro, comida en la mesa y paz en el corazón. No necesitaba más. Pero Rodrigo tenía hambre, un hambre insaciable de más. No le bastaban 10 hectáreas, quería 1000. No quería ser un granjero respetado, quería ser un magnate, un patrón. Quería construir un legado que llevara el apellido Mendoza a lo más alto de la sociedad. «Tenemos suficiente, Rodrigo», le decía a Gabriela en las noches, cuando él hablaba de hipotecar la casa para comprar maquinaria. «¿Para qué necesitas más si ya somos felices?». «Porque la felicidad no paga el respeto, Gabriela. Quiero construir algo grande, algo que dure generaciones. Esta tierra puede durar generaciones si la cuidamos con amor, no con codicia». Pero Rodrigo no escuchaba. La ambición es un ruido fuerte que ahoga a la razón. Las discusiones se volvieron el pan de cada día. No había gritos violentos, pero sí un desgaste lento y doloroso, como el agua que erosiona la piedra.
Eran dos bueyes tirando del mismo carro en direcciones opuestas. Finalmente, después de 8 años, se sentaron a la mesa de la cocina y se miraron con la tristeza de quien reconoce una derrota. «No podemos seguir así», dijo Rodrigo. «Lo sé», respondió Gabriela con lágrimas en los ojos. «Tú quieres un imperio y yo quiero un hogar. Ninguno va a cambiar». Decidieron divorciarse. Fue una separación civilizada, casi fría en su eficiencia. Rodrigo le dejó la propiedad a Gabriela, tomó su parte de los ahorros y se marchó a la ciudad para perseguir sus sueños de grandeza. Y lo logró. En tiempo récord, Rodrigo expandió sus negocios, compró tierras y apenas 3 semanas después de firmar el divorcio, conoció a Valentina. Valentina era todo lo que Gabriela no era. Hija de un hacendado rico, elegante, educada en la ciudad y, lo más importante, compartía su visión de poder. Se comprometieron a los 6 meses. Rodrigo pensó que había ganado. Pensó que había encontrado a su verdadera compañera. Lo que Rodrigo no sabía, lo que su ambición le había impedido ver, era que Gabriela también había comenzado un nuevo capítulo. 3 semanas después de que él se fuera, ella descubrió que estaba embarazada. Rodrigo no sabía que Gabriela había ido a buscarlo a la ciudad. No sabía que ella había tocado a su puerta con el corazón en la mano, dispuesta a contarle la verdad. Y no sabía que Valentina había abierto esa puerta. «Rodrigo no quiere verte», le había dicho Valentina con una sonrisa gélida. «Está ocupado construyendo su nueva vida. Una vida donde tú no encajas». Gabriela, con el orgullo herido y el alma rota, había tomado una decisión en ese instante. Si él podía reemplazarla tan rápido, si él estaba tan ocupado siendo grande, entonces ella sería lo suficientemente grande para criar a su hijo sola. Dio media vuelta y nunca regresó. Y ahora, 8 meses después, el pasado lo golpeaba en la cara en medio de un camino rural. Rodrigo desmontó de su caballo con las piernas temblorosas. Caminó hacia Gabriela como un sonámbulo. Valentina, confundida y molesta, lo siguió. «Rodrigo, ¿qué haces? Es solo una campesina». Gabriela escuchó los pasos. Se detuvo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Cuando vio quién se acercaba, su rostro pasó de la sorpresa al miedo y finalmente se asentó en una máscara de fría dignidad. Rodrigo se detuvo a unos metros de ella. Sus ojos viajaron de su rostro cansado a su vientre prominente. «Gabriela», susurró. Ella levantó la barbilla desafiante. «Rodrigo, veo que estás paseando. Estás embarazada». Muy observador, como siempre. «¿De cuánto?», preguntó él con la voz estrangulada. «Casi 8 meses». Rodrigo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «Es mío». No fue una pregunta, fue una afirmación aterrada. Gabriela no respondió, pero sus ojos no mintieron. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, con una mezcla de dolor y reclamo. «¿Cómo pudiste ocultarme algo así?». Gabriela soltó una risa amarga que sonó como cristal roto. «Lo intenté. Fui a buscarte 3 semanas después de que te fueras». «¿Qué? Nunca te vi». «Porque tu prometida», dijo Gabriela, señalando a Valentina con un gesto de la cabeza, «me atendió en la puerta. Me dijo que estabas muy ocupado construyendo tu futuro para preocuparte por tu pasado». Rodrigo se giró lentamente hacia Valentina. Ella estaba pálida,
pero mantenía una postura defensiva. —¿Valentina, es verdad? —Estabas empezando de cero, Rodrigo —se defendió ella—. No necesitabas que ella viniera a arrastrarte de nuevo a la mediocridad. Pensé que solo venía a pedir dinero o a rogarte que volvieras. —Me estaba embarazada de mi hijo —rugió Rodrigo, haciendo que Valentina retrocediera. —No era tu decisión. Gabriela dejó caer la leña al suelo con un ruido sordo. —No vine a rogarte, Rodrigo, vine a informarte. Pero cuando vi que ya tenías un reemplazo tan rápido, decidí que mi hijo no necesitaba un padre que olvida tan fácil. Claro que necesitaba saber, es mi hijo. —¡No es tu hijo! —gritó Gabriela, perdiendo la compostura. Yo soy quien lo ha cargado estos 8 meses. Yo soy quien trabaja la tierra con la espalda rota para darle un techo. Yo soy quien se despierta en la noche con sus patadas. Tú estabas comprando trajes y caballos finos. Rodrigo miró a Gabriela. Realmente la miró. Vio lo delgada que estaba a pesar del embarazo. Vio los callos nuevos en sus manos, la ropa remendada, y sintió una ola de culpa tan grande que casi lo tira al suelo. «Déjame ayudarte», suplicó, dando un paso adelante. «Por favor. Dinero, trabajo, lo que sea. No puedes cargar leña en tu estado. No necesito nada de ti. Tengo ayuda. Don Vicente me ayuda con lo pesado». «¿Don Vicente?» Rodrigo sintió una punzada de celos absurda. ¿El vecino viudo? Sí. Él ha sido más familia para mí en estos meses que tú. Gabriela se agachó con dificultad para recoger la leña. Rodrigo intentó ayudarla, pero ella lo detuvo con una mirada de acero. «No me toques», dijo. «Rodrigo, escúchame bien. Tú elegiste tu vida. Elegiste tu grandeza, tu dinero y tu mujer elegante. Está bien, te felicito. Pero yo elegí la mía. Elegí mi tierra y mi hijo. Y no necesito que vengas ahora a calmar tu conciencia sucia. Gabriela, vete con ella. Sigue tu camino. Déjanos en paz». Gabriela dio media vuelta y caminó hacia la casa, con la dignidad de una reina vestida de harapos. Rodrigo se quedó allí, parado en el polvo, viendo cómo la mujer que una vez amó se alejaba llevándose a su hijo en el vientre. Valentina le tiró del brazo. «Vámonos, Rodrigo, ya oíste, no nos quiere aquí. Es una salvaje orgullosa». Pero Rodrigo no se movió. Sabía que Valentina tenía razón en una cosa. Gabriela no lo quería allí. Pero también sabía que por primera vez en meses estaba exactamente donde debía estar. Y no se iría tan fácil. Esa noche, el silencio en la mansión de la ciudad era ensordecedor. Rodrigo yacía en la cama grande, con sábanas de seda importada, mirando el techo pintado a mano. A su lado, Valentina dormía plácidamente, su respiración rítmica y suave, ajena al terremoto que acababa de sacudir la vida de su prometido. Rodrigo la miró. Realmente la miró. Era hermosa, sí. Era elegante, culta, la compañera perfecta para el imperio que él quería construir. Pero al imaginarla con un niño en brazos, la imagen se desvanecía. Valentina no quería hijos, al menos no todavía. Quería viajes, galas, expansión. En cambio, la imagen de Gabriela, con su vestido remendado y su vientre enorme cargando vida y leña al mismo tiempo, se había tatuado en sus párpados. «Voy a ser padre», pensó,
y el terror se mezcló con una emoción primitiva que nunca había sentido por ningún negocio. Tengo un hijo, y la madre de mi hijo me odia. A la mañana siguiente, Rodrigo buscó consejo en la única persona que entendía el lenguaje del poder mejor que nadie: su propio padre, don Eduardo Mendoza. Don Eduardo era el patriarca indiscutible de la región. A sus 65 años, gobernaba la familia y sus negocios con puño de hierro, desde la Hacienda Grande, una fortaleza de 20 habitaciones, rodeada de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Para don Eduardo el apellido Mendoza no era solo un nombre, era una marca, una dinastía. Rodrigo lo encontró en su estudio, rodeado de humo de tabaco y mapas antiguos. Le contó la verdad sin adornos: el encuentro, el embarazo, el rechazo. Don Eduardo escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre el escritorio de caoba. Cuando Rodrigo terminó, el viejo se levantó y caminó hacia la ventana. «Ese niño lleva sangre, Mendoza», sentenció con voz grave. «Es mi nieto y debe criarse como un Mendoza». Rodrigo suspiró, frustrado. «Gabriela no quiere mi ayuda, padre. Me lo dejó muy claro. No quiere saber nada de nosotros». Don Eduardo se giró con una sonrisa fría en los labios. «No le estás pidiendo permiso, Rodrigo. Le estás informando de tus derechos. Ella es una mujer orgullosa, sí, pero vive en una propiedad insignificante. ¿Qué futuro puede ofrecerle a ese niño? ¿Una vida de campesino? ¿Trabajar la tierra hasta que se le deformen las manos y la espalda se le rompa? ¿Eso quieres para tu hijo?» Las palabras de su padre eran veneno, pero un veneno dulce. Tocaban la fibra sensible de la culpa de Rodrigo. Él quería lo mejor para el niño. Gabriela es una buena mujer, una buena madre. «No dudo de su bondad», interrumpió don Eduardo con desdén. «Pero la bondad no paga las mejores universidades. La bondad no abre puertas en la sociedad. El apellido y el dinero sí». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Rodrigo, sintiendo una incomodidad creciente en el estómago. Don Eduardo volvió a su silla y entrelazó los dedos. «Te sugiero que tengas una conversación seria con ella, no como un exmarido arrepentido, sino como un Mendoza. Ofrécele dinero, sé generoso, págale una manutención que nunca podría ganar trabajando, pero déjale claro que ese niño será educado bajo nuestras normas. Ella no va a aceptar eso. Entonces tendrás que hacerla entrar en razón, o lo haremos nosotros». Rodrigo salió de la Hacienda Grande, sintiéndose más sucio que cuando entró. La lógica de su padre era impecable en el mundo de los negocios, pero se sentía como una declaración de guerra en el mundo de los humanos. Durante los días siguientes, Rodrigo intentó acercarse a Gabriela. La buscó en su casa, pero ella no abría la puerta. La esperó en los caminos, pero ella cambiaba de ruta. Finalmente, la acorraló en el mercado del pueblo. Gabriela estaba comprando frutas, revisando cada pieza con cuidado para no gastar de más. «Gabriela, por favor», suplicó Rodrigo, bloqueándole el paso. «Solo escúchame». «No hay nada que escuchar», dijo ella intentando rodearlo. «Hay todo que escuchar. Voy a ser padre. Tengo derechos». La palabra derechos fue como una chispa en un barril de pólvora. Gabriela se giró
y sus ojos lanzaron fuego. —¿Derechos? —preguntó, alzando la voz lo suficiente para que la gente alrededor se detuviera a mirar. —¿Derechos sobre qué, Rodrigo? ¿Sobre mi cuerpo que ha cargado este bebé sola durante 8 meses? ¿Sobre mis noches sin dormir, preocupándome por el futuro? ¿Sobre mis miedos y mis dolores? Sobre el bebé. Soy su padre biológico. Biológicamente sí, eso es todo, porque ser padre es estar, y tú no estuviste. —No estuve porque no sabía —gritó él desesperado. —¿Y de quién es la culpa? —replicó ella implacable. No estuviste cuando tuve que decidir qué hacer. No estuviste cuando el pueblo me señalaba como a una fracasada. Estabas demasiado ocupado comprando anillos para otra mujer. Quiero ser parte de su vida, Gabriela. Entonces deberías haberlo pensado antes de reemplazarme en 3 semanas. Gabriela se dio la vuelta y se marchó, dejándolo plantado en medio del mercado, bajo las miradas burlonas y los susurros de los vecinos. Rodrigo se sintió pequeño. Se sintió derrotado. Al regresar a casa, la guerra continuaba en otro frente. Valentina lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados y una expresión gélida. —¿Fuiste a verla de nuevo? —preguntó. —Sí. —Rodrigo, esto tiene que parar. Tienes que decidir. O estás conmigo construyendo el futuro que planeamos, o estás con ella persiguiendo un pasado que ya está muerto. No es una elección entre mujeres, Valentina. Es mi hijo. —¿Y qué hay de nuestros hijos? —gritó ella. —Los que íbamos a tener, ¿ya no importan? —Claro que importan, pero este niño ya existe, está aquí. No me importa, o me eliges a mí al 100%, o la eliges a ella. No puedes tener ambas vidas. No voy a ser la segunda opción, ni la madrastra de un bastardo campesino. Valentina salió de la habitación dando un portazo. Rodrigo se quedó solo en la penumbra, dándose cuenta de que el castillo de naipes que había construido se estaba derrumbando. Y por primera vez se preguntó si realmente quería salvarlo. Pasaron 2 semanas de tensión insoportable. Y entonces el veneno de los celos hizo su trabajo. Rodrigo estaba en la tienda general del pueblo cuando escuchó a 2 mujeres cotilleando cerca del mostrador. —¿Viste a Gabriela? Está enorme. Ya debe faltarle poco. Pobre mujer. Menos mal que tiene ayuda. Sí, gracias a Dios por don Vicente. Ese hombre es un santo. Don Vicente es un buen partido. Viudo, tranquilo. Dicen que pasa todo el día en casa de ella ayudándola. No me sorprendería si terminan juntos. Sería lo mejor para ese bebé. Necesita un padre de verdad. Rodrigo sintió una punzada caliente en el pecho. ¿Don Vicente? ¿El vecino de 50 años? La idea de otro hombre criando a su hijo, cuidando a su exmujer, ocupando el lugar que él había dejado vacante, lo volvió loco. Esa misma tarde cabalgó hacia la propiedad de Gabriela con la urgencia de un poseído. Al llegar, la escena que vio le cortó la respiración. Don Vicente estaba en el jardín, reparando la cerca del gallinero con paciencia. Y Gabriela estaba sentada en el porche, con una mano en su vientre y una jarra de limonada en la otra, mirando al hombre trabajar con una sonrisa suave en los labios. Había una intimidad en la escena, una comodidad doméstica que Rodrigo recordaba haber tenido y haber perdido. Parecían una familia en la que él sobraba. Rodrigo desmontó y caminó hacia ellos. —Rodrigo —dijo Gabriela borrando su sonrisa al instante—, ¿qué haces aquí?
Don Vicente se enderezó, martillo en mano, y se colocó sutilmente entre Gabriela y Rodrigo. Un gesto de protección instintivo. «Vine a hablar contigo», dijo Rodrigo, mirando mal al vecino. «No hay nada que hablar». «Creo que sí». Rodrigo miró a Vicente. «¿Podrías darnos un momento?» Vicente miró a Gabriela esperando su señal. «Está bien, Vicente», dijo ella suavemente. «Puedo manejar esto». El hombre mayor asintió, recogió sus herramientas y se retiró, pero no sin antes clavarle a Rodrigo una mirada de advertencia. «Cuidado con lo que haces». Rodrigo se sentó en el escalón del porche, manteniendo una distancia prudente. «¿Él y tú?», preguntó señalando la espalda de Vicente. «¿Hay algo?». Gabriela soltó una risa seca e incrédula. «¿Estás viniendo a mi casa a hacerme una escena de celos?». «Estoy preguntando». «No», dijo ella. «No tengo nada con Vicente. Es mi amigo, es mi vecino. Es la persona que me ayudó a cargar los sacos de abono cuando tú estabas firmando contratos. Nada más». El alivio de Rodrigo fue visible. Respiró hondo y por primera vez dejó caer la máscara de hombre de negocios exitoso. «Gabriela, cometí un error enorme». Ella lo miró esperando. «Cuando nos divorciamos, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que mi ambición era más grande que nuestro amor. Pensé que necesitaba más, pero me equivoqué. Me apresuré. Traté de llenar el vacío que dejaste con la primera persona que pareció encajar en mi plan de vida. Valentina, ella no es mala, pero no es para mí. Nunca encajó realmente». Rodrigo bajó la cabeza mirando sus botas polvorientas. «Y ahora descubro que voy a ser padre, que perdí 8 meses de la vida de mi hijo porque fui un idiota ciego. No puedo recuperar esos meses, Gabriela. Lo sé. Pero quiero estar ahí para los próximos 80 años, no por obligación, no por lo que diga mi padre, sino porque quiero conocerlo. Quiero ser su papá». Gabriela tenía lágrimas en los ojos. La honestidad en la voz de Rodrigo era algo que no había escuchado en años. «¿Y qué hay de Valentina?». «Voy a terminar el compromiso, no por ti ni por el bebé, sino porque no la amo y no puedo seguir viviendo una mentira». «¿Crees que voy a aceptarte de regreso así como así?», preguntó ella, protegiendo su corazón. «No, no espero eso. Solo espero que me dejes ser padre, con tus reglas, en tus términos. Pero déjame entrar». Gabriela lo miró largamente. Vio el arrepentimiento real. «Me lastimaste mucho, Rodrigo. Cuando toqué tu puerta y me rechazaron, sentí que moría. Lo siento, te juro que no sabía qué había sido. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Déjame ganármelo, día a día». Ella suspiró temblorosa. «Necesito pensarlo». Rodrigo se levantó. Antes de irse, hizo algo que sorprendió a ambos. Se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de su vientre. Levantó la mano, dudando, pidiendo permiso con la mirada. Gabriela no se apartó. Él posó su mano sobre la tela tensa del vestido. Y entonces lo sintió. Una patada fuerte, vigorosa, vida pura. Rodrigo rompió a llorar. Ahí estaba, su hijo, real, vivo. «Lo siento», susurró al vientre. «Siento no haber estado antes, pero estoy aquí ahora, lo prometo». Una semana después
llegó la carta. Rodrigo la abrió con manos temblorosas. Eran las condiciones de Gabriela. El tratado de paz. Rodrigo, he decidido darte una oportunidad. No para ser pareja, eso está fuera de discusión, sino para ser padre. Puedes visitarnos una vez por semana, los sábados, pero hay reglas. 1, vienes solo, sin Valentina. 2, no traes dinero ni regalos caros. No quiero tu lástima, ni que intentes comprar mi perdón. 3, respetas mis decisiones sobre la crianza. 4, si fallas una vez, se acaba. Rodrigo aceptó sin dudar. Comenzaron los sábados. Al principio eran incómodos, llenos de silencios largos y miradas evasivas. Pero Rodrigo cumplió. Llegaba puntual, ayudaba en lo que podía, escuchaba. Poco a poco el hielo comenzó a derretirse. Hablaban de nombres, de cómo se movía el bebé, de la cosecha. Rodrigo redescubrió la paz de la vida sencilla que había despreciado. Pero la paz era frágil, y don Eduardo Mendoza no era un hombre que aceptara jugar a las casitas los sábados. En la quinta visita, Rodrigo encontró a Gabriela pálida y temblando de rabia contenida. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Tu padre vino a verme». Rodrigo se tensó. «¿Cuándo?» «Hace 3 días». «¿Qué quería?» Gabriela se sentó pesadamente, cubriéndose la cara con las manos. «Me hizo una oferta, Rodrigo, una oferta de compra». «¿Qué?» «Me ofreció 500.000 pesos, medio millón, a cambio de que renuncie formalmente a la custodia del bebé después de que nazca y se lo entregue a los Mendoza». Rodrigo sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Qué?» «Dijo que el bebé Mendoza debe criarse con apellido y educación, no en una granja con una campesina. Dijo que con ese dinero yo podría rehacer mi vida lejos de aquí». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Rodrigo con miedo a la respuesta. «Le dije que se fuera al infierno, que mi hijo no está en venta». Gabriela comenzó a llorar. «Pero, Rodrigo, es mucho dinero. Y él tiene razón en algo. Yo no puedo darle los colegios caros, ni los viajes, ni el poder que ustedes tienen. Quizás estoy siendo egoísta al querer quedármelo». Rodrigo se arrodilló frente a ella y le tomó las manos con fuerza. «Escúchame bien. Mi padre está equivocado. El dinero no hace a los padres. El dinero crea personas como yo antes de cambiar, o como él, fríos y vacíos. Este bebé te necesita a ti. Tú eres la mejor madre que podría tener. No dudes de eso nunca». Esa noche, Rodrigo fue a la hacienda grande. No entró como el hijo obediente, entró como una tormenta. Encontró a don Eduardo bebiendo brandy en su estudio. «¡Oh, cómo pudiste!», gritó Rodrigo golpeando el escritorio. «Intentaste comprar a mi hijo». Don Eduardo ni se inmutó. Estaba protegiendo la inversión familiar. Ese niño merece un futuro, no una madre que huele a estiércol. Esa mujer es mejor persona que tú y yo juntos. Y merece respeto. Estás dejando que las hormonas nublen tu juicio». Rodrigo miró a su padre y vio, por primera vez, la soledad del poder. Vio en lo que él se convertiría si seguía ese camino. «Se acabó, padre». «¿Qué?». «Si vuelves a acercarte a Gabriela, si vuelves a insultarla o a intentar comprarla, renuncio».
Renuncio al apellido, a la herencia, a la empresa. Me iré lejos con ella y con mi hijo. Y te juro por la memoria de mi madre que nunca conocerás a tu nieto. Morirás solo en esta casa grande llena de dinero y vacía de amor. Don Eduardo palideció. No te atreverías. Pruébame. Sostuvieron la mirada en un duelo silencioso de voluntades. Finalmente, el viejo bajó los ojos. Sabía cuando había perdido una negociación. Está bien, no volveré a molestarla. Más te vale, porque esta vez mi lealtad no está contigo, está con mi familia, la de verdad. Rodrigo salió de la mansión. Había quemado los puentes con su pasado de ambición, pero al mirar las estrellas se sintió más ligero que nunca. Ahora solo faltaba una cosa: convencer a Gabriela de que el cambio era real. Y el tiempo se acababa porque el bebé estaba a punto de llegar. Rodrigo regresó a la propiedad de Gabriela, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos violetas y naranjas, pero él solo tenía ojos para la mujer que estaba en el porche, con las manos protectoras sobre su vientre. ¿Y bien?, preguntó ella sin voltearse, sintiendo su presencia. ¿Qué pasó con tu padre? Retiró la demanda, dijo Rodrigo, soltando el aire que había contenido durante todo el viaje. Gabriela exhaló un sonido de alivio puro. Gracias a Dios. Pero puso una condición. Ella se tensó de inmediato, girándose para enfrentarlo. Sus ojos brillaron con desconfianza. ¿Qué condición? Rodrigo se acercó y con una valentía que no sabía que tenía, tomó sus manos. Estaban ásperas por el trabajo, pero para él eran las manos más suaves del mundo. «Que nos casemos», dijo. «Que criemos al bebé juntos, con su apoyo financiero, pero sin su interferencia. Él se quedará fuera, pero el niño tendrá su apellido». Gabriela lo miró con los ojos muy abiertos, retirando sus manos. ¿Casarnos? ¿Esa es su solución? Es mi solución también, Gabriela. Sé que es mucho pedir después de todo lo que te hice. Sé que suena a otro contrato comercial, pero no te lo estoy pidiendo solo por mi padre o por el dinero. Rodrigo dio un paso adelante, acortando la distancia física y emocional. Te lo pido porque quiero hacerlo, porque te amo. Siempre te he amado, incluso cuando fui lo suficientemente estúpido para dejarte ir. Me equivoqué al buscar la felicidad en el poder. La felicidad estaba aquí, contigo, en esta tierra. «Rodrigo», susurró ella con la voz temblorosa, «no tienes que amarme de vuelta todavía. No espero eso. Pero dame una oportunidad. Dame la chance de probarte que he cambiado, que estoy dispuesto a construir la vida simple que tú siempre quisiste. Dejaré la ciudad, dejaré la mansión, viviré aquí». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Gabriela. ¿De verdad dejarías todo eso? ¿Tus negocios? ¿Tu prestigio? Lo dejaría en un latido, porque nada de eso significa nada sin ti y sin nuestro hijo. Gabriela cerró los ojos, abrumada. «Necesito tiempo», dijo. «Necesito pensar». «Toma todo el tiempo que necesites. Yo esperaré». Pero el destino, o quizás el bebé, decidió que el tiempo de pensar se había acabado. 2 días después, la noche cayó pesada y oscura sobre el valle. Gabriela estaba sola.
Don Vicente había ido al pueblo a comprar provisiones. El dolor comenzó súbito e intenso, como un rayo recorriendo su espalda baja. Gabriela se dobló sobre la mesa de la cocina, jadeando. Supo inmediatamente que era el momento. Con manos temblorosas, escribió una nota rápida y la clavó en la puerta para Vicente. Luego, envuelta en un chal grueso, comenzó a caminar hacia el pueblo. El consultorio de doña Carmen, la partera, estaba a 2 kilómetros. El camino fue una agonía. Cada 100 metros, una contracción la obligaba a detenerse, a aferrarse a un árbol o a una cerca, respirando entre dientes mientras el dolor le nublaba la vista. Cuando finalmente llegó a la puerta de doña Carmen, estaba empapada en sudor frío. Golpeó con urgencia. La vieja partera abrió y con una sola mirada experta entendió la situación. «¡Ay, hija, entra rápido!». La llevó a la habitación trasera, preparada con sábanas limpias y agua caliente. «El bebé viene rápido, Gabriela, muy rápido. ¿Hay alguien a quien deba avisar?». Gabriela gritó cuando una nueva contracción la golpeó. En medio del dolor, solo hubo un nombre en su mente. No era don Vicente, no era su vecina. Sí, jadeó. «Por favor, envíe a alguien a buscar a Rodrigo Mendoza. Dígale que es tiempo». Una hora después, la puerta del consultorio se abrió de golpe. Rodrigo irrumpió, pálido y con el cabello revuelto por el galope frenético. «¿Dónde está?», preguntó desesperado. «¿Cómo está?». Doña Carmen le bloqueó el paso con firmeza. «Está en trabajo de parto. Todo va bien, pero necesito que te calmes. No me sirve si entras en pánico. Respira, muchacho». Rodrigo asintió, forzándose a calmar su corazón desbocado. Entró en la habitación. El olor a alcohol y hierbas medicinales llenaba el aire. Gabriela estaba allí, pálida, sudando, agarrando las sábanas con los nudillos blancos. Pero cuando lo vio, una sonrisa débil pero genuina iluminó su rostro. «¿Llegaste?», susurró ella. «Claro que llegué. Nunca más llegaré tarde». Se arrodilló junto a la cama y tomó su mano. Durante las siguientes horas, Rodrigo no se movió de su lado. Le limpiaba la frente, le daba agua, le susurraba palabras de aliento cuando ella decía que no podía más. «Eres fuerte, Gabriela. Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacer esto». Y entonces, cuando el alba comenzaba a romper el cielo con líneas de luz gris, doña Carmen dio la orden. «Es el momento, puja, Gabriela, puja con todo». Gabriela gritó, un sonido primitivo de esfuerzo y liberación. Rodrigo sostuvo su espalda, sintiendo la fuerza de la vida abriéndose paso. Y luego, el llanto. Un llanto fuerte, vibrante, que llenó la habitación y el corazón de Rodrigo. «Es un niño», anunció doña Carmen triunfante. «Sano y perfecto». Limpió al bebé y lo colocó en los brazos de Gabriela. Ella miró a su hijo, rojo y arrugado, y lloró de pura felicidad. «Hola, pequeño. Hola, mi amor». Rodrigo miraba la escena a través de una cortina de lágrimas. «Es perfecto», susurró él. «¿Quieres cargarlo?», preguntó Gabriela. Rodrigo asintió, incapaz de hablar. Recibió el pequeño bulto con una delicadeza reverencial. Era tan ligero y a la vez tan pesado de significado. «¿Hola?», le dijo a la carita diminuta. «Soy tu papá,
y te prometo que te voy a amar para siempre. No me voy a ir nunca. El bebé abrió los ojos por un instante, unos ojos oscuros que parecían mirar directamente al alma de Rodrigo. Y en ese momento, Rodrigo supo que todo en su vida, todos los errores, los éxitos vacíos y las búsquedas inútiles, lo habían llevado a este preciso instante. Era padre, y por fin era un hombre completo. Los primeros días fueron una revelación. Rodrigo no regresó a la ciudad. Se quedó en la pequeña casa de Gabriela, durmiendo en el sofá, ayudando en todo. Cambiaba pañales con torpeza al principio, pero con una paciencia infinita. Cuando el bebé lloraba en la madrugada, era él quien lo cargaba y caminaba por la habitación meciéndolo hasta que se dormía, para que Gabriela pudiera descansar. Gabriela lo observaba. Veía al hombre que había amado transformarse. Veía cómo la arrogancia se había desvanecido para dejar paso a la ternura. Y la última barrera que protegía su corazón se derrumbó. Una noche, mientras Rodrigo mecía al bebé, a quien habían llamado Miguel en honor al padre de Gabriela, ella rompió el silencio. Rodrigo, sobre tu propuesta, sobre casarnos. Él se tensó, esperanzado pero temeroso. ¿Lo has pensado? He pensado en poco más. Ella se levantó y caminó hacia él. No quiero casarme por protección, ni por obligación, ni siquiera por el bebé. El corazón de Rodrigo se hundió. Entiendo. Déjame terminar, dijo ella, poniendo una mano en su brazo. Quiero casarme contigo por amor, estar contigo estas semanas, ver cómo amas a nuestro hijo, cómo me cuidas. Me ha hecho recordar por qué me enamoré de ti al principio. Has vuelto a ser el hombre con el que me casé, pero mejor. Rodrigo dejó al bebé en la cuna con cuidado y se giró hacia ella, con los ojos brillando. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que sí, que quiero intentarlo de nuevo, pero esta vez con honestidad, con compromiso real, sin imperios imaginarios. Te prometo que esta vez lo haremos bien, dijo él, y la besó. Fue un beso suave, dulce, con sabor a promesa cumplida. La boda fue simple. No hubo cientos de invitados ni banquetes lujosos. Fue en la capilla pequeña del pueblo, con don Vicente y doña Carmen como testigos. Y hubo un invitado inesperado. Don Eduardo Mendoza llegó en su carruaje. Bajó con la ayuda de un bastón, pareciendo más viejo y menos terrible. Se acercó a Gabriela con humildad. Fui un tonto, admitió el patriarca. Intenté controlar lo que no se puede controlar, y casi pierdo a mi hijo y a mi nieto. ¿Puedes perdonar a un viejo terco? Gabriela, con la generosidad de quien es verdaderamente feliz, asintió. Puedo, pero con límites, don Eduardo. Acepto los límites. Y cuando el viejo hombre cargó a su nieto Miguel por primera vez, lloró. Lloró porque entendió, tarde pero a tiempo, que el dinero no compra el calor de una familia. 6 meses después, Rodrigo despertó con el sol filtrándose por la ventana de la habitación en la granja. A su lado, Gabriela dormía plácidamente, con el cabello extendido sobre la almohada. En la cuna, el pequeño Miguel dormía también. Rodrigo se levantó en silencio y salió al porche con una taza de café. La propiedad se veía hermosa bajo la luz matutina. Los árboles frutales estaban en flor, el campo listo para la cosecha.
Había vendido la mayoría de sus negocios en la ciudad, manteniendo solo lo necesario para vivir cómodamente, pero sin excesos. Su enfoque ahora era otro: su familia, su tierra, su vida real. Don Vicente apareció caminando por el sendero, como hacía cada mañana. «Buenos días, Rodrigo». «Buenos días, Vicente. ¿Café?» «Siempre». Se sentaron juntos, mirando el campo en silencio amistoso. «¿Sabes?», dijo Vicente, «cuando te vi por primera vez, pensé que eras un idiota». Rodrigo rió. «Tenías razón, lo era. Pero has demostrado que un hombre puede cambiar. Eso es raro. Pensé que extrañarías tu posición en la ciudad». «No era una posición, Vicente. Era una prisión», dijo Rodrigo señalando el horizonte verde. Esto es libertad». Gabriela salió al porche cargando a Miguel, que balbuceaba alegremente. «Buenos días, amores», dijo ella. Rodrigo se levantó, besó a su esposa y tomó a su hijo en brazos, elevándolo hacia el cielo azul. El niño rió, un sonido puro y cristalino que valía más que todas las cuentas bancarias del mundo. Rodrigo miró a su familia y sintió una gratitud abrumadora. Casi lo había perdido todo por perseguir una ilusión de grandeza. Casi había dejado que su orgullo le robara esto. Pero la vida le había dado una segunda oportunidad. Años después, cuando Miguel tenía 5 años y su hermanita Lucía tenía 2, Rodrigo sentó a su hijo en su regazo frente a la chimenea. «¿Sabes, hijo?», le dijo, «yo casi cometo el error más grande de mi vida. Pensaba que necesitaba más tierra, más dinero, más poder». «¿Y qué necesitabas, papá?», preguntó el niño con inocencia. «Necesitaba menos», respondió Rodrigo sonriendo. «Menos ambición vacía y más de lo que tenía justo frente a mí. Necesitaba a tu mamá, te necesitaba a ti y necesitaba esta tierra». «¿Y ahora eres rico?», preguntó Miguel, recordando alguna conversación escuchada en el pueblo. Rodrigo miró alrededor. Vio a Gabriela jugando con Lucía. Vio la casa cálida que habían construido. Vio la paz en los ojos de su hijo. «Soy el hombre más rico del mundo, Miguel, porque aprendí que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas ni en oro. Se mide en risas, en abrazos, en despertar al lado de quien amas y en tener un propósito que llena el alma, no el bolsillo». Rodrigo había encontrado su grandeza, no en el imperio que soñaba construir, sino en la simplicidad que había aprendido a amar. Y nunca, nunca volvería a soltarla. Fin.